Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y a esta hora, como siempre, nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical, 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Recuerden, disponibles nuestras aplicaciones para iOS o Android y allí tienen todas las conversaciones que hemos tenido durante los últimos días y por supuesto esta conversación del día de hoy con Mercedes Malavé, periodista y dirigente político, a quien agradecemos que haya tomado tiempo para estar con nosotros en fecha tan especial, una fecha en la que uno descansa, está en familia, pero que seguimos trabajando acá en Canalí y por supuesto queremos conversar a ustedes acerca de lo que está ocurriendo en los últimos días, una liberación que ha dicho el presidente de la República y el ministro de Interior, Justicia y Paz, que se han hecho revisiones de estas personas que aparentemente estuvieron involucradas en los hechos postelectorales y que hoy ya pueden contar estar nuevamente en casa. Pues sí, es una cosa por la que venimos abogando desde hace meses, desde que ocurrieron. Esperamos que ocurran otras liberaciones. Sabemos que todavía hay personas detenidas, madres de niños pequeños, personas con alguna condición patológica o simplemente que por haber sido testigos electorales pues están detenidas sin un proceso justo, sin un debido proceso. También, Eliezer, hay que mencionar otras detenciones que se han producido en las últimas semanas y días, que también denunciamos por la forma, sujetos sin identificación, bueno, como ocurrió con Jesús Armas, dirigente de la UCB, defensor de derechos humanos, que fue detenido y aún a esta fecha no sabemos de su condición, ni dónde está, ni por qué fue detenido, ¿no? Pero hay detenciones también que han sido justificadas, por ejemplo, por su participación en hechos irregulares. Hay dos personas que perdieron la vida, por ejemplo, en el estado de Aragua, dos funcionarios de la Guardia Nacional en estos hechos postelectorales. Claro, el tema es que, vamos a ver, las detenciones cuando se producen, se tienen que producir bajo un proceso, ¿no? Bajo un proceso que no puede ser arbitrario, que tiene que ser claro, que tiene que ser transparente, donde tiene que haber derecho a la defensa, no a que te coloquen una defensa, sino que tú la puedas escoger. O sea, hay una serie de condiciones que, independientemente de la objetividad de los hechos que se hayan producido, deben tomarse en cuenta para garantizar el respeto a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos y políticos de los venezolanos. Eso es lo que hemos visto violentarse en los últimos meses, ¿no? Ahora, ¿de qué manera esto pudiera solucionarse? ¿De qué manera ustedes tienen esa propuesta? Mira, nunca podemos perder de vista lo que dice el artículo 6 de nuestra Constitución. El gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que lo conforman es y será siempre democrático, pluralista, participativo, electivo, responsable, de mandatos revocables, ¿no? Mientras sigamos dirigidos unilateralmente por un partido, por un mando único, sin separación de poderes que sea expedita, transparente, pues seguiremos viendo este tipo de decisiones unilaterales y arbitrarias que atropellan derechos civiles y políticos de los venezolanos. Pero esto además es un gobierno democrático. El presidente Nicolás Maduro fue electo en el proceso del 28 de julio y será juramentado el 10 de enero. Bueno, esa es una de las grandes cuestiones que nos trae hasta este momento y que explican las detenciones. Hubo unas elecciones el 28 de julio y tú te metes hoy en la página web del CNE y no encuentras resultados electorales. Lo que hay, que ni siquiera aparece en la página del CNE, sino que es público y notorio, es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sin ningún tipo de prueba, sin participación de testigos, sin participación de los partidos políticos, y esa situación inédita en Venezuela, Eliezer, porque no lo habíamos visto en ningún proceso electoral anterior, es lo que nos traen a este conflicto y lo que nos va a hacer empezar un año 2025 muy incierto, con mucha incertidumbre. Mira, yo que estoy constantemente trabajando como dirigente político en Baruta y tengo muchísimo contacto con sector privado, están súper a la expectativa, súper inciertos sobre la situación del año 2025, sobre el tema de si volverán otra vez sanciones muy fuertes al país, sobre el tema de si vale la pena invertir en Venezuela, sobre nuestro marco legal y constitucional. Hay mucha zozobra, mucha desconfianza, porque hemos terminado un año 2024 sin las garantías
constitucionales necesarias para que pueda en Venezuela haber un proceso de apertura económica que le dé confianza a todos los actores. Ahora, pero las medidas unilaterales, coercitivas unilaterales han existido, siguen existiendo y no es que van, Lo sino que pueden recrudecerse. Lo que se teme, exacto, lo que se teme es un recrudecimiento. Ya Pero esto ayer por no reconocer al Trump, presidente que fue electo. ayer el presidente Trump dio, pero no lo reconocen por estas razones que te enumeré. Los resultados no han sido publicados. Ahora, ayer escuchamos al presidente Trump en un tono que pareciera que va a aumentar el tema de las sanciones. Eso es una pésima noticia para los venezolanos. Ninguno de nosotros podemos estar a favor de esas medidas que lo que hacen es empobrecer la vida del venezolano sin producir ningún tipo de cambio político. Pero fueron sectores de oposición quienes la solicitaron y que hoy, por cierto, no están en el país. Claro, es que se ha convertido en el modus vivendi de muchos opositores solicitar sanciones sin estar en el país. Y los que estamos aquí, pues las encuestas reflejan cómo un gran porcentaje de venezolanos no están a favor de eso. No estamos hablando ni justificando ese tipo de acciones. Lo que sí estamos diciendo es que las sanciones obedecen a un clima político que no ha resuelto los problemas democráticos del país y el modo de conducir al país de manera autónoma, con separación de poderes, con pluralismo político, con derechos políticos garantizados a todos los venezolanos, como manda la Constitución, no como manda el mundo, ni como gobiernan en otros países, como obliga nuestra Constitución, que es lo más importante y es a la que nos debemos. ¿Y qué establece la Constitución? Que somos un país democrático y que vamos a elecciones. Exactamente. Acabamos de tener unas elecciones del pasado 15 y que el de jueces y jueces de paz. el ente encargado de realizar ese proceso y llevarlo hasta el final es el Consejo Nacional Electoral. Pero existe una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que es el máximo ente de la justicia del país. Y la sala electoral en otras ocasiones ha obligado al CNE a terminar su trabajo, nunca lo ha interrumpido como pasó ahora, ¿no? Lo más importante es que haya separación y autonomía de los poderes. Imagínate que el presidente Nicolás Maduro está trabajando, ejecutando, porque él es el ejecutivo, está ejecutando una serie de acciones como manda la Constitución, que son sus encargos, y de repente otro poder lo interrumpe y le dice, no, usted no va a seguir ejerciendo esas funciones. O que la Asamblea Nacional esté legislando, primera, segunda discusión sobre una ley, y venga el poder judicial y interrumpa las sesiones y diga, usted no va a seguir legislando, ahora quien va a legislar soy yo. Algo así pasó con el CNE. El CNE estaba cumpliendo su trabajo. Eso trajo una denuncia que el presidente Nicolás Maduro llegó al CNE, al Tribunal Supremo de Justicia, perdón, y allí introdujo la denuncia. Y él estaba en su derecho de hacer esa denuncia. Eso no fue por motus propio, fue una denuncia que atendió. Fue por motus propio, él fue con un contencioso electoral. Pero no fue por motus propio que el Tribunal Supremo de Justicia decidió interrumpir, sino que atendió una denuncia de un ciudadano. Pero es igual, o sea, el poder electoral, el poder judicial lo que tenía que hacer es decirle al CNE, mire, publique los resultados. De hecho, eso fue lo que mandó. Y hasta el sol de hoy no ha ocurrido. Y no debía hacer el peritaje que se hizo, donde se citaron a todos los entes políticos. Puede hacer el peritaje que quiera y puede intervenir judicialmente si se lo solicita un actor. Pero el último que tiene la palabra y el que tiene que publicar los resultados es el Consejo Nacional Electoral, como ha ocurrido durante estos 25 años en el país. Vamos a hacer pausa. Ahora seguimos conversando con Mercedes Malavé, periodista y dirigente político. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos con más. 7 de la mañana con 40 minutos. Continuamos con más de Puntos de Vista. Nos acompaña Mercedes Malavé, periodista y dirigente político. Hablamos, obviamente, de la política, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y el próximo 5 de enero se instala la Asamblea Nacional. Y el 10 de enero se juramenta Maduro. ¿Qué pasará después? Bueno, que el conflicto político no se ha resuelto, ¿no? Y continuaremos cargando con esa incertidumbre, ¿no? Los venezolanos desean un cambio democrático, y tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo deben trabajar en beneficio de ese cambio democrático. No es una sustitución de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Es una forma de convivir democráticamente, con pluralismo, con gobiernos alternativos, como lo manda nuestra Constitución. Sí que, fíjate, las últimas leyes que se han, leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional están todas como orientadas hacia la persecución de la disidencia, ¿no? Hacia exigirle una serie de condiciones de pensamiento a los venezolanos. Eso tenemos que ir volviendo a la Constitución y buscando la manera de convivir todos de una manera pacífica, porque es súper importante, pero también respetando las distintas visiones, puntos de vista, ideologías
de los ciudadanos, como pasa aquí y en cualquier otro país del mundo. Ahora, pero ¿cómo hacerlo con sectores de oposición que no se ponen de acuerdo entre ellos? Hay oposiciones mientras hay un partido de gobierno. Y esto ha traído como consecuencia que obviamente al momento de ir a la urna, a las urnas electorales hay 4 opciones de oposición y una de gobierno. Bueno, volvemos al tema. Quien tiene la responsabilidad de garantizar ese pluralismo es el gobierno, ¿no? Que en este momento tiene la mayoría de la Asamblea Nacional y también tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por lo que hemos visto en las últimas Pero la oposición tiene que hacer su trabajo. actuaciones. La oposición tiene que buscar la manera de convertirse en una opción en el país, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Como lo hizo en las últimas elecciones. No llamó al boicot, no llamó a la abstención, sino que participó y obtuvo una abrumadora mayoría de votos que aún no sabemos ni cuántos fueron ni han sido publicados, como dijimos en la primera parte. Entonces, el gobierno, ¿qué tiene que garantizar? Que haya pluralidad de partidos, que todos puedan inscribir su organización política en el ente competente, en este caso en el Consejo Nacional Electoral, que pueda haber un reglamento de elecciones, un reglamento electoral que fomente la proporcionalidad en los cuerpos que son colegiales, que sean elecciones periódicas, que haya los cambios que tenga que haber según el resultado de las elecciones. Bueno, apegarse a la Constitución. Tenemos una Constitución democrática que en muchos de sus puntos y en muchos de sus derechos, hoy en día tenemos una deuda con ella, ¿no? Este año, 2025, hay elección de 4 niveles de gobierno. Los gobernadores, alcaldes, consejos municipales, también los legisladores regionales y la Asamblea Nacional. Bueno, y se está discutiendo un reglamento, modificar el reglamento electoral. Aún no tenemos respuesta de ese reglamento. Si ocurre la modificación hay que esperar 6 meses, como ordena la ley, para convocar nuevamente elecciones. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que está como apagado, que sus directivas no aparecen públicamente, que debe unos resultados al país. Bueno, todos esos requisitos previos hay que subsanarlos antes de llamar otra vez a elecciones, porque si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué fue lo que ocurrió el domingo pasado? Que se convocan elecciones y la participación es prácticamente inexistente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un proceso que no informa, que la gente no está cierta de participar y por lo tanto se abstiene. Yo tengo que hablar de mi experiencia propia. El centro de votación donde me correspondía muy cerca de casa, había colas durante todo el día. Y el momento en que yo fui 40 minutos esperé de un punto a otro para poder ingresar. Bueno, en el municipio donde yo trabajo, que es Baruta, no había más de 5 personas, de las cuales 2 o 3 eran de las milicias o del plan. ¿Y cómo hacer para que esto cambie? ¿Cómo hacer para que el pueblo participe, según sus palabras no ha participado, si la oposición no lo hace? Si los líderes opositores abandonan a sus seguidores y se van del país en cualquier momento. Bueno, en la última elección concurrida, que fue la del 28 de julio, todo el liderazgo político llamó a la participación. Se dio un proceso que incluyó a todos los actores políticos. Eso es lo que hay que tratar de hacer siempre. Y no llamar a procesos entre pitos y entre gallos y medianoche, donde la gente, como no está informada y no sabe quién está organizando eso ni quién está detrás y no ven a sus representantes allí, pues entonces simplemente se abstienen y no participan. Ahora, hay una teoría del señor de oposición de que viene el 10 de enero a juramentarse. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Bueno, lo que tengo entendido es que si no se da una negociación y un proceso de diálogo y de conversación, esa venida es imposible que se dé, ¿no? Porque al final Pero hubo una negociación. Él pidió salir del país y estuvo refugiado en una embajada. Eso fue parte de su negociación. Así es la última negociación que sabemos que ocurrió. No sabemos si hay otra en puertas que implica su regreso al país. Hasta ahora no hay información sobre eso y no pareciera que es el escenario. Por lo tanto, es una probabilidad, yo diría casi nula, ¿no?, de que eso ocurra. Más allá de esas declaraciones está el tema de la crisis política de Venezuela, de cómo la vamos a resolver y cómo podemos ir acercando nuevamente a los actores políticos para que ocurra una nueva negociación. Recordemos que lo que está en medio de este problema es el venezolano, ¿no? El ciudadano que desea mejores puestos de trabajo, mejores condiciones económicas para vivir, que no se quiere ir del país y que si ese proceso de negociación política no se da, no va a haber el marco de confianza necesario para que pueda haber inversiones, empleo, producción en el país, para que puedan venir capitales y también para que pueda venir el crédito internacional que necesitamos para mejorar la infraestructura,
mejorar los servicios públicos, mejorar las condiciones de sanidad y educativas del país. Bueno, hay una serie de cosas. Venezuela es un país maravilloso, con un potencial enorme, con recursos infinitos. Digamos, si explotamos nuestros recursos, si le sacamos provecho a todo lo que tenemos por haber nacido en esta tierra, podemos incluso honrar créditos de manera rápida y relanzar al país económicamente, ¿no? Esa es la gran meta, esa es la gran tarea que tenemos. Yo diría que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, pero hay un paso previo que es los acuerdos políticos necesarios para que cesen las sanciones, para reconducir al país por caminos constitucionales, que tenemos una constitución que garantiza todo eso, y poder generar las condiciones de vida necesarias para que los venezolanos puedan vivir en el mejor país del mundo sin necesidad de tenerse que ir a buscar futuro y a buscar opciones en ningún otro país. ¿Y que no se está respetando la Constitución? Los aspectos más esenciales, por ejemplo, que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela, no en el Tribunal Supremo ni en la Fuerza Armada, reside en el pueblo de Venezuela, que tenemos derechos civiles y políticos, entre los que se encuentra, por supuesto, el debido proceso, que ningún venezolano puede ser perseguido por sus ideas políticas o por su manera de pensar o por sus declaraciones, que debe haber mucha más libertad de opinión y de prensa en el país. Bueno, una cantidad de opciones. Es verdad que las constituciones en los países se plantean como un ideal, ¿no? Aspiracional, pero tenemos que aspirar a eso y no más bien a ir cercenando artículos y mandatos de nuestra Constitución. ¿Y cuál es el papel de quienes escogemos nosotros como representantes? ¿Cuál es su función? Papel principal... Eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Okay. Al regreso de la pausa, Mercedes va a hablar con nosotros, periodista, dirigente político. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. 7 de la mañana con 50 minutos, ya en la parte final de esta conversación, el día de hoy con Mercedes Malavé, periodista y dirigente político. Quedamos en la parte anterior con una pregunta y conocer cuál es el papel, entonces, de las personas que el pueblo venezolano elige para representarlos. ¿Cuál es el deber de un político? Qué buena pregunta, ¿no? El deber de un político es abogar, trabajar y promover el bien común, el bien de todos. No el bien de unos en contra de otros, sino el bien de todos. Una vez que uno llega al poder, ¿para qué es el poder? Para servir a todos, ¿no? Antes, una persona que llegaba al poder incluso renunciaba a su militancia partidista para poderse ocupar de todos. Yo tengo una experiencia muy bonita en el trabajo político de base, y es que cuando yo veo un grupo de personas, un grupo de vecinos, un grupo de la sociedad trabajando por algo, inmediatamente tú te le acercas e intentas ayudarlo. No le preguntas de qué partido eres, para quién trabajas, con quién te identificas, sino que simplemente tú ves que allí se está cubriendo una necesidad, casi siempre social, y uno tiende una mano y dice, yo te quiero ayudar. En el camino vemos si nos identificamos políticamente o si simplemente vamos a trabajar con respeto, tolerancia y valorando las iniciativas de cada quien por el bien común. Ese es el trabajo de un político. El trabajo político no es perseguir, no es atacar, no. El trabajo político es trabajar por el bien de todos. El que quiera perseguir, el que quiera, bueno, que se meta, no sé, a policía, o el que quiera juzgar, que se meta a juez. Cada una de esas tareas, por cierto, tiene un reglamento y unas formas de cumplir esa función, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar por el bien de todos, ¿no? Acercar a las personas, trabajar por ese sustrato común en el que podamos todos convivir. Esa es la vocación, o esa debería ser la vocación y la misión principal de un político. Ahora, pero hay temas de formación política. Además de universitaria, hay temas de formación ideológica que te ves dentro de tu organización. Fíjate, el tema es la formación política y el tema también es como la apertura de corazón, ¿no? O sea, el trabajo político es un trabajo de servicio social, ¿no? En el que una persona que nota o siente como esa vocación, esa llamada, inmediatamente se constituye como un líder, ¿no? Como un líder que puede llevar al mal o que puede llevar al bien, que puede sacar lo peor de las personas o puede sacar lo mejor de cada una de ellas, que puede fomentar la generosidad o puede fomentar el egoísmo, ¿no? La política está muy mal vista hoy en día porque lamentablemente muchos políticos, en vez de sacar lo mejor del venezolano, lo que hacen es sacar pues la agresividad, la rabia, el rencor, el resentimiento, la venganza por hechos anteriores o de generaciones anteriores. Entonces, claro, la sociedad se va enfermando de intolerancia, de odio, de denuncias entre ellos, de chismes, de mal ambiente, ¿no? Que muchas veces es promovido
por un discurso político irresponsable, ¿no? Porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así es, y sobre todo quien no está dispuesto a luchar contra sus propios vicios, ¿no? Sus propios rencores, sus propias resistencias, está llamado, pero también tenemos el ejemplo de muchos políticos que han trabajado por el bien común de la sociedad, aquí en Venezuela y en el resto del mundo, que han trabajado por la democracia, que han intentado construir puentes y no muros. Y esa es la historia de los países. Al final, los momentos más brillantes de la historia de los países es cuando ha habido líderes políticos responsables que sobre todo han trabajado con amor por el país, con amor a todos los ciudadanos y no dejándose llevar por odios, resentimientos o facturas pendientes, ¿no? Ahora, por eso es que muchos de los periodistas nos confunden con políticos, Sí. por tener ese corazón de trabajo, ¿no? Sí. Pero usted es el vivo ejemplo de que es periodista y político. ¿Cómo Sí. llevar eso? Bueno, pues poniendo al servicio de la sociedad las habilidades que uno tiene para comunicar, ¿no? Tratando de también educar sobre temas de cómo informarse bien, ¿no? De cómo usar responsablemente las redes sociales. En Baruta tenemos un programa muy bonito de formación en el uso del celular, donde no solamente enseñamos las cosas técnicas del celular a personas, sobre todo de la tercera edad, sino que también le enseñamos a distinguir entre una información verdadera y una información falsa, ¿no? A que no se hagan ecos de noticias sin confirmación de fuentes, etcétera, ¿no? Todo es un tema educativo, como hablábamos de la formación, un tema de concientización y de educación para el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Vamos a poner el escenario de lo que va a ocurrir en el 2025, donde hay elecciones. Hay elecciones en las que se eligen, como dijimos, 4 niveles de gobierno. ¿Cuál es el mensaje que tiene para las personas que nos ven a esta hora? Y que quizás en este momento, bueno, va a pasar diciembre, espero que llegue el 2025, pero que las decisiones que tomen en ese 2025 serán para ellos el resto de la vida. Mira, mi mensaje siempre es la participación, ¿no? No podemos abandonar la lucha en los espacios de participación que garantizan nuestra Constitución. Ahora, hay que generar condiciones de confianza, de acercamiento para que el venezolano se sienta motivado a participar, ¿no? En este momento, más que desmotivación, también puede haber miedo, ¿no? Miedo por la persecución, miedo por las represalias que se han tomado contra testigos electorales. Todo eso lo tenemos que superar generando condiciones de confianza, de diálogo y de negociación, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a y ti, por Eliezer. hacer el esfuerzo de venir un día como hoy, además en medio de una situación de salud. Feliz Navidad. Igualmente para usted, amigos, nosotros nos despedimos a esta hora de Mercedes Malave, periodista y dirigente político, también de quienes a esta hora se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua. También Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Mañana nos vemos a las 6:30 de la mañana nuevamente en Primeras Noticias y a las 7:30 tenemos una cita en Puntos de Vista. Que tengan muy buenos días.